¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Como ya algunos me conocen y me siguen en las redes sociales, especialmente gente de acá de Gualaceo, donde me ubico, pero también, por supuesto, tengo amistades en las redes sociales que son de Chordelec, de Sixi, de Paute, de Cuenca y, por supuesto, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Nos siguen algunos amigos de Argentina, de Cuba, de Perú. Son pocos, pero sí tengo amistad a nivel internacional. Y con esto estamos llegando con diferentes entrevistas y videoconferencias en las redes sociales, en Facebook como Elvis Orellana Espinosa y asimismo en YouTube. El día de hoy estoy acá con Javier Muñoz Astudillo, ¿sí? Javier, amigo, psicoterapeuta, de alguna manera también me ha hecho psicoterapia a mí, ¿sí? Con algunos talleres, etcétera. Entonces, él tiene un centro que se llama Pascana, al cual yo me he interesado mucho por su línea, es un emprendedor, el centro Pascana que está en el Puente Roto. Él es fundador junto con su señora esposa, Anita, que de paso le mando un cordial saludo, si nos está viendo. Y este centro es un centro de desarrollo humanista, transpersonal, en esa línea de la psicología. Javier es profesor de la Universidad de la SUAY de psicología, especializado en desarrollo personal, en lo que es la parte de Gestalt, me parece que en Argentina. Él siguió esto, bueno, con todo él nos aclarará después. Es investigador y muy apasionado por los temas de la espiritualidad, ¿sí? Sobre psicología positiva, sobre el buen morir, incluso podemos hablar de la tanatología, que es la ciencia de la muerte, digamos así, y él está un poco interesado en estos aspectos. Entonces, esto es la carta de presentación de Javier. No voy a hablar mucho más bien preguntarle a él y darle la palabra a él para que él mismo también se presente. Si algo tiene que acotar de lo que yo dije, pues qué mejor. Bienvenido, Javier, un gusto. Y para mí te agradezco mucho que estés aquí y que podamos ayudar a difundir tu perfil y lo que tú conoces. Bienvenido. Buenas, buenas con todos, con todas, querido Elvis, qué gusto poder estar aquí en esta ventana, en este canal contigo y propiciando el autoconocimiento, el desarrollo personal, el crecimiento del ser, de eso se trata la vida posiblemente, ¿no? De aprender a vivir con más conciencia. Mientras no aprendemos, tenemos que seguir cayendo. ¿Ah? Entonces, sí, estoy interesado en esos temas, con una formación académica, pero esto es una formación humana también, implícita. Entonces, sí, en ese camino llevo y un gusto de hacer que esta entrevista fluya por donde nos vaya llevando. Chévere, Javier, chévere, Javier. De pronto, algún otro tema más, no sé si es que te gusta tocar, pero de pronto eres hijo de políticos y de políticos reconocidos acá en el Azuay, hijo de dos políticos, y me refiero a su padre, que también si nos está escuchando, el doctor Javier Muñoz Chávez, que me parece que fue alcalde de Cuenca. Sí, bueno, yo ya soy jovencito, pero mucha gente más antigua que yo de pronto le identifica. Claro. Javier Muñoz Chávez, en Cuenca lo menos le conocen mucho. Y también hijo del asambleísta actual de Glorita Astudillo, que también le mando un abrazo y un cordial saludo. Hemos compartido momentos con Glorita también en lo que es la Fundación Avina, como socios de la Fundación Avina, pues. Y Javier es hijo de los dos políticos. Entonces, también ese es tu lado, Javier. No sé si es que quieras hablar algo sobre eso. Bueno, Tienes un lado político también. claro, es mi árbol. El árbol es de donde uno va viniendo, ¿no? Y mis padres directamente se han dedicado a la política, por supuesto. Eh, Aunque hay que ver ahí cómo la gente recepta, ¿no? Pero en buena hora, muy, muy limpios ellos en su proceder, en su actuar. Entonces, contento por ese lado, ¿no? Así. Eh, claro, mi padre fue un buen tiempo, un perfecto alcalde, diputado en su tiempo, superintendente. Entonces, sí, llevo una vida extensa en el campo de la política. Mi mamá también salió con la posibilidad de que el principal se fuera, entonces le tocó asumir.
Entonces ahí le está dando en esta época fea, ¿no? Digamos, por todo lo que se está moviendo, pero ella le ha gustado el tema, está involucrada en el tema social sobre todo. Entonces desde ahí está actuando. Entonces, eso es bueno, no es una... Porque hay diferentes áreas en la asamblea, entonces una de ellas es la social, en la que ella está más inserta. Entonces, sí, esa es una ala, igual hay por los ancestros, fueron tanto por lado de leyes, odontología también, cosa que esas dos no me han atraído para nada. Entonces, me fui por este lado de la psicología, que como sabes y alguna vez te he oído, es una especie de ir trabajando en la psique, en la sanación personal incluso, ¿no? Y de la familia, y, pero contento con la decisión que he tomado. Chévere, chévere, Javier. Bueno, eso sería entonces tu presentación. Tienes muchas facetas, tienes muchos lados. De pronto, algún rato te sale tu parte política también por ahí. Y bueno, y más que nada, Glorita también tiene una fundación, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, Aurora. la Fundación La Aurora, con el que he trabajado con niñez y adolescencia mucho desde hace ya varios años. Bueno, eso en cuanto a tu perfil. Vamos entrando un poquito ya a lo que es la psicología clínica, ¿sí? Para que la gente también vaya conociendo lo que es la psicoterapia, que es tu campo más de especialización, lo que es la psicología clínica, la psicoterapia. Bueno, entonces, ¿cómo le ves tú? O sea, ¿cómo se ha insertado ahora en la universidad, en las universidades, la perspectiva de la psicoterapia humanista? Porque de pronto, si no mal recuerdo, en mi época, que estoy hablándote, que he dicho en otras conferencias, en mi época, estoy hablándote del año 2003, 2007, 2008 que me gradué, yo creería que la facultad o la carrera de psicología clínica, no sé si me equivoco, pero parece que tenía una connotación bastante psicoanalítica, psicofreudiana inclusive. No Claro. sé ahora cómo le ves tú que estás más en la línea humanista, que has formado el Centro Pascana en esta línea, ¿cómo le ves a la psicología humanista y transpersonal, digamos, ahora en las universidades y en la sociedad cuencana en la cual tú te desenvuelves? Sí, bueno, en general se hablan de algunas líneas de la psicoterapia, ¿no? Hay unas que están más ligadas en el orden de lo científico, el positivismo, ¿cierto? En ella anda la cognitiva conductual con gran fuerza, eh, que es de las más aceptadas, reconocidas y valoradas en las universidades, justamente porque se pregona más el método científico, la validez, la confiabilidad, eh, Los datos. los datos, la estadística. Entonces es una línea también que también la veo como un punto de vista, ¿no? Pero es bastante sostenida. Está la otra línea que se puede decir, el psicoanálisis, que ya tiene una tradición muy, ya va siendo más larga, ¿no? Desde los estudios de Freud, que fue un genio también dentro de todo, por todo lo que aportó, eh, y el denominado inconsciente, que hace que tenga su propio método, su propia perspectiva de estudio. Entonces, desde ahí se han instalado algunas asociaciones, algunas escuelas de psicoanálisis en Europa, luego han venido aquí a América, sobre todo Argentina, sabemos, ¿cierto? Entonces, aquí la Universidad de la SUAY sí tomó fuerza en un buen tiempo el psicoanálisis, efectivamente. Se le combinaba con cierta línea conductista, cognitiva conductual, eh, y muy poco de lo otro se hablaba, muy poco de lo otro, de gestal, de humanismo, la sistémica, como que empezaba también esta otra línea que toma en cuenta a la familia y al ser humano como una red, como un sistema, ¿no? Pero bueno, enhorabuena, digo, el tiempo nos va haciendo revisar los contenidos, eh, se ha ido ampliando, devino una línea integrativa, no sé si has oído algo de la psicoterapia integrativa, que la universidad le dio espacio y al darle espacio
dio apertura a que se empiece a hablar más de psicología humanista, de gestal, de terapia familiar y de una combinación. Es la combinación, la integrativa viene siendo una combinación, ¿no? Entonces, en eso se está en el ahora, estimado Elvis, la universidad más con esta perspectiva integrativa. Y dentro, bueno, yo no llegué igual a la parte integrativa, porque este es medio reciente. Yo me incliné por la psicología humanista y gestáltica porque me interesé en seminarios que se dieron fuera de la universidad y me llegó un tanto el discurso humanista y me llegó el discurso gestáltico. Entonces dije, esta línea que veo que critica, porque es una línea crítica al cognitivo-conductual Y a, la y y a lo académico también. a lo académico, a lo cientificista. Entonces me agradó por ese lado. Más o menos me agradó por ese lado en ese momento, ¿no? Dije, bueno, no, yo siempre soy riguroso, pero bueno, esto de que se valore al ser humano y se le ponga en un centro y también que se critique al psicoanálisis por dar una importancia suprema al pasado eh, y esa tendencia negativa de mirar al ser humano, ¿no? Porque en el fondo el inconsciente nos habla de estar predeterminados, de no poder hacer mucho frente a las pulsiones. Entonces, la gesta y el humanismo me asomaron así como atractivos en ese sentido, ¿no? Como una posición más positiva, más humana, más cercana, más centrada, y también que incorporaban algo interesante que es al cuerpo dentro de la psicoterapia, cosa que es muy novedosa, era muy novedosa y que creo que sigue siendo ahora, ¿no? Para mí esa es la transición que podemos ir siguiendo en la psicoterapia, que es reconocer que no solo es el discurso, sino que en el cuerpo se manifiesta también el síntoma y que hay que tratarlo, no hay como desconocerlo. Todos esos factores me dijeron, digamos, me convocaron al estudio y las posibilidades que se dieron en Argentina y este centro gestáltico San Isidro tiene una propuesta concentrada en un año, bien puestito, me acuerdo, y sigue teniendo abierto a extranjeros. Entonces fue una buena posibilidad y me fui por esos lados. Fue un Chévere. viaje. Te fuiste a Argentina un año, ¿sí? Un año te fuiste a Argentina. Ese fue un año, me quedé me quedé 2 años la primera vez. Ya, Ya te cuento al lado personal, me quedé 2 años la primera vez, pasaron 4 años y me fui otra vez a hacer un estudio más científico para la universidad, que ya sabes, me dijeron, bueno, no, con esto de gestal y humanismo no alcanza. ¿y en qué hiciste después? O sea, a ver, si te entiendo, siempre A ver, mezclas complementas tu lado vivencial del viaje, incluso a Argentina y todo esto, y la parte, por supuesto, de los estudios. Entonces, acabo de escuchar que tú a ver, pasaste 2 años en el San Isidro haciendo psicoterapia y la parte gestáltica, ¿ya? Aprendiendo eso. Pasaron 4 años y después tú te vas nuevamente a Argentina y vas a hacer algún estudio de tipo más académico. perfecto. Sí, y en ese estudio de tipo académico, ¿qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿En qué universidad? ¿Cuál fue el enfoque? Bueno, ahí que te contaré, porque está todavía pendiente ese estudio. Ah, todavía está pendiente, pero bueno, no importa. Doctorando, todavía estoy de doctorando, es de estudiante de doctorado, ¿no? En Ya, psicología positiva, la más cercana al humanismo, ¿no? psicología positiva. Psicología positiva, sí. Sabes que la psicología positiva, a pesar de ser de la línea humanista, eh, tiene una impronta más cognitiva a la larga, porque se apoya más en el método científico. De hecho, a nivel de artículos académicos, la psicología positiva tiene bastante material, bastante información. Ya, Entonces hay un doctorado en psicología positiva en la Universidad de Palermo, ya, pero claro, esos estudios
bueno, tú conoces, ese creo que es tu gustito también, los artículos académicos, la escritura. Claro, es todo un proceso investigativo, de Eso, burocracia, ya más, ya, más academicista. Más muy bien, bien, más bien lo tuyo siempre ha sido como yo diría, no sé, como algo alternativo, digamos así. lo alternativo. Pero bueno, 3 años dedicado a eso profundamente. Ya te has dedicado a eso, 3 años. 3 años me dediqué a hacer entre artículos, conocer de estadística, Ya. pero no se impregnó en mí, no te creas, ¿no? Es como que hay gente a la que de pronto le va y dice, sí, esto es mío, le toma, le apropia y tiene un discurso de ese lado. ¿Y a ti Yo no te llegó mucho? ¿A eso te no me refiero? empoderé, no me empoderé, no me ligué con los profesores también, mucho menos. Entonces fue una experiencia más de la vida que no me trazó como una formación, como la formación humanista y gestáltica. Chévere. Ya. Bueno, ese sería el lado académico. Tendrás seguramente que hacer un proceso de existencialista, a ver si continúas y de pronto Sí, pues, lo dejas y todo eso. Vamos con el dígame. lado vamos con el lado del centro de Pascana. Algo Ya. ibas a decir, te costé, algo ibas a decir ahorita. No, que usted da y espero que me ayude a hacer el cierre con su asesoría. Ah, a las órdenes, en lo Nada, que qué va, pueda, en lo que pueda. En lo que nada. pueda estamos siempre también a las órdenes para ayudarnos mutuamente, ¿por qué no? Sí, sí, En la medida de lo posible. sí. Eh, y bueno, quería entrar al tema de Pascana, ¿sí? Ya. Eh, Tú formaste, fundaste Pascana, que está junto al Puente Roto, y de paso le hacemos una cuñita publicitaria, ¿por qué no? Pues de eso se trata también, ¿sí? Javier tiene un centro de psicología transpersonal, perdón que habla a nivel personal, pero a veces también toca, pues, ¿no? Sí, sí. Algunos lo ven como vanidad, pero quiero contar mis experiencias también. Con Javier he seguido algunos cursos que él trae mucha gente a nivel internacional y nacional y él también da sus talleres. Y en este Ujú. centro Pascana, que para mí es como el Esalén de Cuenca. Epa, ya, Para mí ya. es un Esalén, bueno, el Esalén, tengo una conferencia sobre lo que es la psicología humanista y transpersonal, Sí, y sí, sí. Esalen es uno de los centros muy importantes en California, en Estados Unidos, que tuvo Claro, fuerza en la década de los 50 y 60, donde que llegaban muchos psicólogos, humanistas, transpersonales, que les gustaba mucho la parte del yoga, de lo espiritual, muy ligados con las culturas del Asia sería oriental, ¿sí? Del budismo, del taoísmo, del zen. claro. Y Fritz estuvo por ahí, ojo, ¿no? Claro, El fundador de la Gestal Fritz Perls, que fue estuvo ahí un buen tipito. claro, Ujú, Fritz Perls, que fue el fundador de la psicoterapia gestáltica, y ujú. también, justamente como dice Javier, llega a Esalen, que es este instituto impresionante en California. Alguna vez, ojalá tengamos algún dinerito por ahí y podamos irnos por allá. Pero Wow. no necesitamos irnos a California. En Cuenca, al lado del Puente Roto, Javier tiene un centro muy parecido. Quizás no lo quiera decir que no, que por su humildad de alguna manera, pero No, realmente Pascana es un centro muy importante, a lo menos a mí me ha servido mucho, ha traído a gente de la línea de Jodorowsky sobre el tarot, el autoconocimiento, ha traído a gente que ha trabajado mucho el árbol genealógico, también lo que es constelaciones, bueno, toda la línea humanista. Entonces, Javier es el fundador de este centro. Cuéntanos, Javier, un poquito más cómo es la historia de Centro Pascana y cómo te llevó eso y cómo ha funcionado y cómo está funcionando dentro de la sí, sí, psicoterapia. sí, y gracias por la oportunidad, gracias por tus palabras, porque en realidad sí siento que Pascana es un espacio de luz, un espacio de encuentro, un espacio de comunidad, de desarrollo personal. Alguna vez sí pasaba un ruso por ahí, un ruso que vive en Cuenca, ¿no? Pero él nunca asistía a los cursos, ni va a los cursos. Pero él decía, me da una sensación de gran alegría saber que en Cuenca hay un centro como este, a pesar de que no me he ido nunca, ¿no? Pero es saber que hay y que ya se empieza a hablar, que, que como hay una referencia para los buscadores, para los que quieren expandir su conciencia, entonces, sí, contento desde ese lado, sabiendo
que ahora hay visiones súper amplias. Hay un montón, que estamos en una etapa muy especial de la vida, muy interesante, porque tenemos acceso a información que antes era tan reservada, ¿no? Que era ocultada. Entonces ahora se está abriendo, tenemos acceso al, a la información del libro tibetano, de los vivos, los muertos, los mismos evangelios apócrifos, los discursos de los maestros están siendo dados en YouTube para todo el mundo. Entonces es una época muy, muy particular, muy especial. Es linda esta época por ese lado, ¿no? Porque hay acceso a información, a veces muy, muy amplia, pero bueno, de eso se trata, como de irla discerniendo, de irla asimilando. Y justamente Pascal está para ello, ¿no? Para entender que los buscadores necesitan también de una comunidad, de un espacio, de una supervisión, de un acompañamiento, y desde ahí se ofrecen actividades muy prácticas, concretas, como yoga, meditación, tai chi en su tiempo. Tai chi no tuvo eh, tanta cabida. Un tiempito lo ¿El Tai Chi? hicimos, El el Tai tai Chi. chi, pero sí, también de vez en cuando lo abrimos. El yoga también es interesante porque se le junta, es una buena maestra la que tenemos ahí, que complementa con técnicas de meditación, preguntas, respuestas, y está en una formación constante, ¿no? Entonces, el yoga está siendo permanente en Pascana. Damos cursos también relativos a la superación personal, al crecimiento personal, que tienen que ver con la psicología positiva, gestión de las emociones y gestal, ¿no? Dentro de la gestal nos hemos animado a hacer también una diplomatura en conjunto con el Centro de Colombia, Prisma. Entonces, tenemos acceso de varios docentes a nivel internacional y las personas se pueden formar en Gestalt. Hay aquellos que se deciden por cursos más cortos, por seminarios o talleres. Esa ha sido un tanto la tónica. Tú sabes, claro, en Esalen hay la ventaja de Esalen es que tienen ahí las cabañitas, pues ahí se quedan a dormir y Eh, ese- tienen ahí toda esa posibilidad, pero bueno, hay que ir pensando ahí. te interrumpo ahí, te corto un poquito, Sí, ¿sí? sí, claro. Ahí tú dices que tienen un espacio y ese espacio está también en Yunguilla, en el Valle de Yunguilla, ¿sí? ¿Ese es el que estás hablando? No, bueno, ¿Perdón? en Esalen, Ah, ya, ya. en Esalen ahí tienen toda la posibilidad, ¿no? Es que es interesante Esalen porque ¿Tú, ahí el que se va tú tiene conoces? posibilidades. ¿Conoces No, esa? no, no, no. Pero has Solo visto. referencia nomás. Ya, no, no, cuenta, Que cuenta. la vida nos dé la oportunidad. Ya, te interrumpí. Sigue, sigue nomás. Pero sí, sí, era para hacer esta analogía pascana, esa, bueno. Ya. Claro, no, Pero es bueno, que en sí. realidad, tú sabes, justamente de Yunguilla, ahí estamos enlazados con Inti Camari, que tiene un bello espacio en Yunguilla. No sé si has ido allá. No, 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 no conozco, no. Ah, bueno, He visto en tus publicaciones, me parece también. Por eso digo, ahí se va armando un tipo ahí de, se arma. una red de esa ley, porque Bueno, bueno, con la yo le hago, red, o sea, yo le hago ese énfasis, porque realmente es así, o sea, yo me imagino cómo sería esa ley en los 60 en los 70 con toda esta onda mm, espiritual de terapias alternativas, el yoga, el reiki, el tai chi, el budismo zen, las constelaciones familiares, y tú tienes todo ese bagaje y estás ofertando a muchos psicólogos, a mucha gente que no necesariamente es psicóloga, mucha gente que está formándose contigo en tus diplomados, en tus cursos, en tus seminarios, en los talleres. Entonces realmente eres un verdadero gerente de la psicología humanista y transpersonal en Cuenca. Prácticamente es así, Javier. mm, facilitando esos procesos. Exactamente. El lado transpersonal, yo en lo particular, claro, yo conozco más de la humanista gestal. La transpersonal es todo un área amplia. Ahí suelo convocar a otras personas. Claro, somos un equipo bastante amplio, ¿no?
bastante grande. Por ejemplo, la de constelaciones, yo no he hecho esta formación, pero sí, sí hemos tenido contactos con personas conocedoras de constelaciones. Últimamente no hemos hecho algo en constelaciones. Pero bueno, nuestro amigo Germán, sí le conoce a Germán, ¿no? Germán. Germán Ah, claro, Alberto. Germán, el que nos dio el tarot. Sí, Claro. sí, 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 sí. Sabes que, claro, uno que anda medio en la educación ya me dirigí un tanto por ahí y las formaciones y alternativas ya no he tenido tanto. En cambio, Germán se ha ido especializando también en las nuevas constelaciones. Ahora hay las nuevas constelaciones. Antes, las constelaciones familiares, ahora es una formación de nuevas constelaciones. Em, que vamos a tener novedades al respecto también con ello. Y bueno, todos los estudios de Reiki, de la espiritualidad, que parece que por ahí van las respuestas. Para mí por eso ahí sí soy un buscador de lo espiritual, también ahí Ahora, sin tantas certezas para decir, pero realmente que en el psiquismo veo que desde la ciencia, desde esta posición así cerrada en querer la validez y confiabilidad y tratar la psique es un tanto reducida, tiene que ser ampliada. es que es la visión positivista clásica del método científico Mm, mm, surgido en el siglo ¿qué? 17, 18, y eso todavía domina el pensamiento de las universidades. Por ejemplo, yo daba clases en la Universidad de Cuenca. Si es que en la UDA quizá es un poco difícil que se incorporen estos temas, en la estatal es mucho más difícil, porque la estatal sí es bastante cognitivista y constructivista, y está bastante con los papers. Y de pronto hay una, dos, tres profesores que sí están en la onda de las constelaciones, están en la onda de justamente de esta línea más transpersonal, pero es mucho más difícil en el estatal. Yo creo que la UDA, en ese sentido, por lo menos sí ha recuperado algo, por lo menos. mm, Y no sé en las otras universidades cómo esté, pero realmente esta visión academicista de la psicología como que nos pierde este lado espiritual. Y como tú dices, mm, yo sí quisiera preguntarte ahí que tú mismo nos aclares, porque de pronto yo sí te entiendo un poco lo que es lo espiritual, pero lo espiritual en nuestra sociedad azuaya, cuencana, gualaseña, ha estado muy ligado a la religión católica, judeo-cristiana, que de pronto ha tenido muchos aportes en la historia de la humanidad. Sin embargo, no nos hemos abierto a otras religiones, como por ejemplo las religiones orientales, las religiones de China, de la India, del Tíbet, y de ahí viene esta visión transpersonal humanista. Entonces yo quiero preguntarte, ahí cuando hablamos de espiritualidad, ¿estamos conectados un poco con esas visiones o de qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad dentro de la psicología? ujú. Bueno, ahí sí tengo que tomar un tanto del enfoque gestáltico, que me parece eso lo rico de esta escuela, en la cual uno de los pilares de la gestalt está en el budismo, ¿no? Y de ahí Claudio Naranjo, que es uno de los grandes fundadores también, o digamos discípulos de Fritz, de la Gestalt, era... Naranjo, el chileno, que recién murió. Claro, claro, claro. Y él hizo Zen, él estudió filosofía oriental eh, y bañó a la Gestalt con ya la espiritualidad, que sí tiene que ver, en definitiva, con la filosofía oriental, tiene que ver con el budismo. Eh, el cristianismo místico, al parecer, es el que más aporta a la espiritualidad, ¿no? Ya cuando se vuelve más dogmática, sectaria, institucional, pierde su esencia, ¿no? Es un autor muy interesante que recién lo conocí en esta pandemia, Elvis, no sé si tú lo has visto, lo has oído, se llama Emilio Carrillo. Me Em, suena a mí Emilio Carrillo, pero sí, me sabes que suena. tiene bastante conferencia en YouTube. Ya, le de buscar, le de buscar. En Gracias por... español
muy clarito, con un discurso muy bueno sobre lo que es espiritualidad, sobre lo que es muerte. Y es economista, ¿no? Ah, es Eh, economista. es economista, pero está en otra línea, está en otra línea. Pero qué Está en el tema interesante de que la un economista conciencia, se meta a los temas budistas y al tema de la psicología, al tema de la conciencia. de Él, la él conciencia. más conciencia, conciencia es, y te dice cosas muy novedosas, entonces por ahí hay que digerirle de a poquito. Entonces, bueno, yo acuerdo con él cuando menciona de que las religiones tuvieron ya su tiempo, que sí nos ayudaron de alguna manera en darnos gotas de espiritualidad en su momento, siendo una sociedad tan materialista, el que quería a Dios, ¿dónde encontraba? Un tanto era en la iglesia, si se quiere, ¿no? Pero llegó el momento en el que ya por la información que tenemos y por cómo se vienen dando las cosas, reconocemos también los sesgos que ha tenido la religión, las limitaciones que ha tenido la religión, el tratado sobre la conciencia, el ser Cristo, ¿no? La información de la iglesia queda reducida en ese sentido. ¿Qué me dirán? ¿Ah? Bueno, entonces esto hace que vayamos a otras fuentes, a lo esencial, a ir interesándonos en lo que decía Yogananda acerca de Jesús, a lo que decían otros autores de esa visión que a veces la iglesia nos dio solo desde su punto de vista. Entonces, y yo lo tomé un buen tiempo de mi vida y me acuerdo, te cuento y les cuento, me acuerdo Pato Varas, que era el gestáltico ya en Chile, también andaba en sus confusiones existenciales en su tiempo. Decía, a ver, ¿religión católica o no religión católica? ¿Soy católico o no católico? También se lleva en ese tema. Eh, Una crisis entonces, existencial profunda. claro, son necesarias, ¿no? Son necesarias, hay que darles cabida. En su tiempo llegan, obviamente, no hay cómo provocarlas tanto. A mí de pronto alguien me decía que en la religión, que además de que no, la religión católica no es la última verdad, yo solo le oía y ya pasaba de largo. En su tiempo, porque yo fui una persona católica, un tanto así, estricta católica. Entonces, para los que hemos estado en una línea y ya identificados con esa línea, salirnos de ella no es fácil. Hay quienes no se identificaron nunca. No les es tan complicado. O bueno, tal vez les sea complicado, cada uno con su vida, ¿no? Pero claro, yo era identificado. Entonces fue un proceso de desidentificarme, de irme por otras, ¿no? De ver al Buda, oír de budismo, lo que en su tiempo no El Buda como, perdón, te interrumpo, el Buda como un símbolo de cuestionar a la visión que tenías antes del catolicismo. Sí, 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 tal cual. Sonaba hasta mala palabra, ¿no? ¿Qué será? Y darme cuenta de que en realidad hay una visión que aporta muchísimo, muchísimo al bienestar de la persona. ¿Sí? Cuando, Muchísimo. sí, cuando tú hablas, a ver, focalicémonos un poquito más, a ver, mejor dicho, por un lado, hay que tener claro que la psicología humanista, la psicología transpersonal, la misma gestal, como tú dices, se alimenta evidentemente de las religiones, entre comillas, o filosofías, o estilos de vida, como quieran llamarle, Ujú. de la cultura, o incluso de la cultura asiática oriental, estamos hablando del Tíbet, de la China, de la India, de Nepal, de toda esta zona que Perfecto. ha tenido unas religiones como es el budismo, el hinduismo, todas estas corrientes míticas y místicas también, ¿sí? Pero también tú acabas de mencionar que dentro del mismo cristianismo sí hay una corriente, digamos, mística. Y esa corriente mística de pronto sí se ha perdido para quedarnos en dogmas, sin necesidad tampoco de cuestionar completamente esos dogmas, porque yo sí creo que hasta cierto punto son necesarios, hasta cierto punto Ujú. esa religión nos ha aportado muchísimo a la civilización occidental. Sin embargo, sin embargo, yo creo que tú sí mencionaste una parte mística dentro del mismo catolicismo
y dentro del mismo cristianismo, porque es la religión que domina prácticamente nuestra cultura ecuatoriana, y ni se diga la suaya y cuencana igualaseña, ¿sí? Entonces, mi pregunta va por ahí, o sea, o quisiera que nos ayudes y que nos digas cuál es esa línea mística del catolicismo y del cristianismo. Bien, ahí hay algunos autores, algunos referentes considerados dentro de esta línea, entre los que se destaca, digamos, San Juan de la Cruz, ¿no? Que llevaron una vida de espacio al silencio, de espacio a la contemplación, de encuentro con el Cristo interior, ¿no? Darle mucha importancia a yo soy, cómo uno es la esencia, ¿no? Esto hasta de endiosarnos, en palabra de Castillo. Lo que implica una visión que se contrapone a esto del Dios afuera. Ese es un punto muy importante. El Dios afuera y el Dios arriba en los cielos, así lejano, de barbita, como más o menos como estoy yo, pero más blanco. Exacto, que te impone, que señala, y por donde estaría la verdad a ir, pero está en el afuera. Esta otra visión te dice, está adentro, eres tú, estás siendo tú, ¿no? Que también habla el catolicismo, pero a veces es ambiguo, ¿no? Pero hay aquellos que afirman y piden ponerle más atención a ello. Esto de entender que el reino está dentro de nosotros, que somos la luz y camino. Así como él dijo, yo soy camino y luz, y yo puedo llegar a esa afirmación también. Yo soy camino y luz, ¿no? Entonces, claro, esto da un giro, ¿cierto? Porque es como reconocer al maestro como el hijo y también a nosotros como el hijo. Por supuesto, sí reconocen que ahí hubo más, Dios, a ver, se manifestó con más fuerza, como señalando el camino, pero que no estamos exentos de llegar a tal cual condición, ¿no? Y para ello es el trabajo de la meditación, de la oración interior, del silencio, como muy importantes, ese contacto con uno mismo, con la esencia, hace que nos conectemos con nuestra divinidad y nos sintamos parte del todo. Entonces ese sería el trabajo, el quehacer para un cristiano, para un budista, que ya luego se amplía, ¿no? Es el Cristo, es el Buda, van medio de la mano. Hay que despertar nuestro ser crístico, sería lo mismo que el despertar búdico. Al final es la esencia la que se tiene que activar. Entonces, para ello es muy importante no el conocimiento intelectual que podamos tener, porque si es intelectual, solo sería de memorizarse o de recordar o de leer, sino sería una práctica. Entonces, esa práctica es necesaria, es importante, y sería la que nos da ese ojo del conocimiento que habla Wilber también, que sería la de la espiritualidad. Más o menos por ahí. Ya, interesante esa posición porque justamente si hablamos de Yogananda, sí que tú mencionaste a Yogananda, tiene un libro muy importante que rompe un poco ciertos dogmas de la Iglesia Católica, del cristianismo, y teje un vínculo, ¿sí? Teje un vínculo entre lo que es las culturas asiáticas, orientales, y teje el vínculo con el cristianismo gnóstico, de alguna manera, ¿sí? Por llamarlo así, un cristianismo gnóstico. Dentro del gnosticismo también hay un sinnúmero de corrientes, posiciones, etcétera, ¿sí? Incluso hay algún tipo de iglesia que ya prácticamente le lleva a la línea casi similar de la iglesia católica. Sin embargo, hay una visión gnóstica que justamente recupera Yogananda, el maestro Paramahansa Yogananda, este gran maestro espiritual, donde que él sí teje este lazo y escribe un libro, El Yoga de Jesús.
¿sí? Mm, Que es este libro muy importante del yoga de Jesús. Incluso este libro recopila mucha de la historia y hace una analogía entre la espiritualidad y esta parte mística, como tú dices, del conocimiento interior, del conocernos a nosotros mismos, de la meditación, de darnos un espacio, de reflexionar, de respirar, etcétera, y teje estos vínculos entre el catolicismo, el cristianismo y las culturas orientales como es el budismo y el zen, etcétera. Entonces, esos lazos yo creo que sí vale irlo conectando. De pronto, no sé, en el mismo Islam, de pronto en el mismo Islam también hay corrientes que son más místicas, digamos, no tanto de texto, no tanto dogmáticas en la Biblia, ¿sí? Y como tú dijiste también el tema del gnosticismo, de los evangelios gnósticos, no sé si tienes conocimiento tú, Jung también fue un gnóstico, no sé, ah. no sé si has profundizado tú en la línea de Carl Gustav Jung, que de pronto fue el padre de toda esta corriente de la psicología humanista y transpersonal. Miren, honor a la verdad, yo soy novato en estos temas, es decir, un iniciando. Me considero un iniciando, ¿no? Es un alguien que estoy en las lecturas. Estoy apenas empezando ya con el tema de la espiritualidad, ¿no? A abrirme más allá de la convencional, digamos, de la que era la clásica, de la iglesia, un poco de la catequesis, para ya ir empezándole a leer a Yogananda, que es, un, es una locura leerle a él, ¿no? Tiene este libro de autobiografía de un yogi, ¿cierto? Ese es el famoso libro que Sí, tiene. sí, un poquito lo he leído, no lo he leído todo, te soy sincero, pero una mitad siquiera, sí lo he leído, es impresionante. Claro, es que él habla de, es que uno dice, a ver, lo que él dice o es una locura, estaba volado, y si es verdad lo que él dice, él habla otros sistemas, de la reencarnación. Imagínate, la reencarnación no es un tema menor, ese le estoy dando más validez. No, yo no afirmo nada ahora. ¿Qué puede saberse? Estoy recién también en esos ámbitos, como Las alguna vez tú búsquedas. también lo mencionabas, ¿no? Llegar a una experticia. ¿Cuándo se puede llegar a eso? Tanta información que hay, pero le estoy dando cabida y le estoy dando la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, a la existencia de la reencarnación, a esta posibilidad cierta de esta alma sin principio y sin fin. Le estaba leyendo recién a un monje, Thich Nhat Hanh, que habla de qué significa esto de sin principio y sin fin, que también es alucinante, pero es difícil captar, no es tan fácil. Pues sin el Big Bang y sin ¿cómo es el otro? Ahí nos metemos Ah, al campo de la física también. Sin claro, el pues Big entre Bang, ellas se sin el, entra ¿cómo por es? la Hay, cuántica, hay otro ya el nombre que se bicho le da, queda quemado. pero sin fin, sin inicio y sin fin, es decir, sin el Big Bang y sin el, ¿cómo es? Trash Bang, creo que es. Bueno, Sí, hay un nombre también que se le da al fin del Big Bang, que es el Big Bang sería el inicio. claro, Ahí nos metemos en el campo de la cosmología y la física, pero bueno, te interrumpí, sigue nomás. claro, no, pero estos temas son apasionantes, porque claro, los autores hablan de que si no hay inicio, no hay creación. Y no hay fin, no hay muerte, entonces siempre estuvimos, pero no siempre como No, es una lógica distinta, es una lógica distinta de concebir la vida, la muerte, la existencia misma, ¿no? Entonces, sí, estoy en ese tema, estoy indagando y compartiendo, así medio como lo vas haciendo, ¿no? Uno va teniendo algunos destellos y se anima como a ir compartiéndolos porque, Si no nos tochan de porque locos son muy también. liberadores también, ¿ah? Yo Y a creo veces que nos tachan de locos por hablar de estas cosas también. sí, pues imagínate. Es que es romper con un paradigma, es romper con una cosmovisión que todavía está muy arraigada, ¿no? Empezar a hablar de otros temas, Eh, mismo en todos los niveles, Elvis, parece que, bueno, este Carrillo habla de que está gestando ya una otra humanidad, ¿sí? Otra humanidad, que empieza como a temblar todo lo que estaba como sentado, que se daba por verdad, que ya se está como moviendo la forma de mirar la ciencia, la forma de mirar la religión, que está tambaleando en Europa más.
y la política también, ¿no? Hablando de la política. Pero claro, entonces dice que del orden político no hay que ni siquiera ya mirar lo que se viene haciendo, ni mirar, que alguna vez hablábamos contigo también, yo decía, ¿por dónde? ¿A qué líder ver? No, dice, no, ¿qué vamos a ver a los líderes si andan en la misma dirección? Hay que empezar desde los cimientos. Habría que ver qué significa eso. Pues ahí quizás sabes tú más del tema. Pero, pero sí, creo que en varias áreas, cosa que es algo interesante, ¿no? Que quizás nosotros no lo veamos, Elvis, no veamos muchos de los que estamos queriendo construir esa nueva humanidad. Quizás, Quizás podamos plantar las semillas, empezar ya a tocar estos otros temas para quizás en... bueno, pues si es que estamos en la reencarnación, yo creo que sí podríamos venir dentro de unos 2 o 5 vidas más y retornamos nuevamente. Carrillo dice que en dos que tres vidas, tres que cuatro vidas, ya vamos a verlo. Pero bueno, todavía es un... Esto digo, si es que hay reencarnación, de pronto nuestra tarea puede que eh, nos fallezcamos esta vida por esta vez, pero de pronto regresamos nuevamente. Y hay gente que dice Exacto, que somos almas reencarnadas. De pronto alguna vez claro. conversamos, Javier, contigo ya de esto en la Edad Media y de pronto fuimos perseguidos por ahí, de pronto, así como... Ah, sí. Y estamos Y aquí es que, nuevamente. ¿sabes que yo sin ser tan histórico, porque no sé el dato, fíjate, hay quizás gente que es mucho, que tiene bastante de la investigación, pero se decía que el primer cristianismo sí aceptaba la reencarnación. No tengo Por el supuesto, dato por supuesto. completo, pero se validaba. Claro, hasta el 300, ¿Mm? 324, 325, todo ese cristianismo primitivo, ¿sí? Desde el 33, más o menos, los que, bueno, supuestamente hubo Jesús, y lo Mm. pongo supuestamente, bueno, podríamos plantearlo ahí, es un tema de debate, pero ese cristianismo primitivo desde el año 33 de Jesús, que murió, entre comillas, hasta el año 324, 325, pues evidentemente eh, creían, investigaban y conocían sobre la reencarnación. Y no solamente era un Mm. tema de creencia, era un tema de vivencia también. Entonces, ahí Claro. hay un tema largo también que deberíamos tocarlo en otro momento, el tema de la reencarnación. Ahora, Claro. para finalizar, y como te dije al inicio, yo quisiera que en estos 10 minutos últimos, ya que estamos en el tema de la reencarnación, estamos en el tema de la espiritualidad, pues tú estás interesado en el tema de la tanatología, ¿sí? Entendida como la ciencia de la muerte. La ciencia en su amplio sentido, no solamente la ciencia clásica, la ciencia dogmática del método cartesiano, sino tú estás interesado también, aparte de eso, en la ciencia de la muerte, cómo hacer un buen morir, cómo acompañar a morir. Y Ujú. quisiera preguntarte sobre eso. ¿Cuáles han sido tus experiencias, tus vivencias, tus Mm. investigaciones, tus lecturas en torno al buen morir? Bueno, es que en estos temas de espiritualidad, de desarrollo personal, la muerte es una gran maestra. A la muerte no hay cómo evitarla, no hay cómo obviarla, ¿no? Eh, Grandes maestros, y tú lo mencionaste, es a Jung, el gran maestro, ¿no es cierto? El gran psicólogo, el que se animó a mirar a aquellos que el común no quería hacerlo. Él se fue y llegó muy a fondo, llegó a ver, profundizar la filosofía oriental, hacer trabajos con él mismo, abordar el tema de la muerte, abordar el tema de los símbolos. Bueno, gran maestro Jung, ¿no? En eso coincides a Jung como el grande de los grandes, quizás en la psicología. Eh, entonces, los que estamos en esta área, alguna vez nos llegará a indagar sobre ese tema. Y a mí, bueno, en lo particular, porque tengo una vivencia también con la muerte desde pequeño, eh, experimenté con gente muy cercana a mí su deceso, su muerte, eh, de primos, de un primo querido, de un amigo, que estaban a la par de mi edad, ¿no? Y que
en un rato menos pensado, dejaron de ser parte de mi camino, de mi vida, como de la vida de otros. Entonces, ya empezó esa pregunta a retomar en mí. ¿Qué es esto de vivir? ¿Qué es esto del morir? Como clavadas muy fuertemente, ¿no? Entonces de ahí ya empecé con esta connotación existencial. Por supuesto, la psicología yo buscaría a través de ella entender más, pero tú sabes, en una formación casi no se toca este tema, si es que no se toca, ¿no? Entonces tuve que incursionar, tuve que buscar, tuve que ir por otros lados. Y es así que contacté alguna vez en su tiempo con el doctor Dopazo, Hugo Dopazo, que Argentino, tiene, argentino eso. es argentino, ¿sí? Hugo Sabes de que una Paso. muy, muy linda persona, Dopazo. Vino Hugo a Cuenca y sabes que yo lo invité, así como tú me invitaste ahora, yo le escribí a él invitándole a que venga a Ecuador. ¿Qué tal osadía? Porque, bueno, el reconocido, Y todo le eso, trajiste, si le trajiste. véngase, me Yo estuve en una interesa. chiquita conferencia con él, que tú mismo lo trajiste, era Sí, en el Teatro Sucre. sí, sí, exacto. Bien, bien, chévere, el conectado, una persona buena, con mística. Le había seguido a Osho como dato curioso. A Eh, Osho. sí, pero bien, así, la anécdota que te cuento es que él se entregó, digamos, tuvo confianza de la invitación que le hice y vino. Y dio su conferencia, hizo su seminario. Una persona buena, reconocida, que tú sabes, ahora la gente que anda en estos temas, a veces por dar conferencias y venir al país es miles, miles de miles, ¿no? Ya cuando tienen prestigio. Bueno, él bastante, desde la austeridad, desde las ganas de querer servir, compartir del tema. Bueno, son cositas que me llamó la atención dentro de todo, ¿no? Bien, entonces con él tuvimos lindas oportunidades para escucharlo, para en la tertulia, en un conversatorio así como el que estamos teniendo, decirle, mire, ¿qué, ¿cómo es esto del buen morir? ¿Qué es esto de la muerte? Y, y sí, de entender que hay una visión muy negativa, ¿no? A los que nos van escuchando, que quizás oyen de la muerte y ya no quieren, ya empiezan a apagar, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de la muerte? Y ahora en esta época de pandemia. Entonces hay una connotación muy negativa cuando uno habla de la muerte. Esto es importante saberlo. Que los médicos, él era de formación médica, los médicos le hablan de mala palabra a la muerte. Tú sabes, Elizabeth Ross también, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross. Exactamente. Ella dice, justamente los médicos cuando veían ya sus pacientes terminales, le llevaban a otro lugar y decía, aquí ya no tengo nada más que hacer. Es decir, como deslegitimando la enfermedad crónica y la muerte. Es un campo que está muy poquito trabajado con mayúsculas y que es necesario ahondarlo, abordarlo, porque hay una necesidad en aquella persona que está cerca de la muerte de ser acompañada, ¿no? Los Yo enfermos recuerdo, terminales que tengan cáncer, de pronto SIDA, diabetes avanzada, todas las enfermedades terminales requieren un cierto acompañamiento y gente sí, especializada que acompañe tanto al paciente, digamos así, al que se está queriendo ir, y, o muchas veces no se quiere ir. claro. Y las personas que le están a veces reteniendo o le están incluso hasta empujando que se vaya. Todo Y eso son sabes que cargas energéticas. es necesario que los médicos, que la gente que está en la salud conozca del tema, pero también los familiares, cómo acompañar a nuestros seres queridos, cómo acompañarnos a nosotros mismos en ese momento. Porque en esos momentos hay cuestiones inconclusas que pueden aparecer y que es necesario atenderlas, ¿no? Hay situaciones que por uno no quererlas conversar quedan en blanco, en vacío y llegan a afectar de gran manera, incluso económica, ¿no? Incluso económica.
Entonces hay que desmitificar todo el tema de la muerte, hay que empezar a hablarla, hay que empezar a reconciliarla, a reconciliarse con ella, eh, y bueno, reconocer también los miedos, ahondarlos. Entonces, toda esa propuesta, Elvis, vamos a tratarle justamente en un cursito que estamos generando en Pascana, ¿no? Que se llama Espiral de la Vida y la Muerte. Espiral de la Vida y la Muerte, que va a ser tratada por varios instructores de diferentes nacionalidades: Argentina, Colombia, México, Ecuador. La cosmovisión de la muerte es bien interesante, la va a dar una psicóloga terapeuta existencial, y además que es mexicana, que tú sabes, tienen ahí una particular visión de ver la muerte, Te ¿no? interrumpo un ratito ahí, te interrumpo, te costa un ratito. Bueno, Javier, ojo, a los que nos están escuchando, está haciendo un curso integral, como él mismo acaba de mencionar, en Pascana. Cualquier cosa, busquen Pascana en Facebook, le hago la cuñita a Javier y busquen este curso de Espiral de la Vida y la Muerte. Respecto a lo que tú mencionas, Javier, y te interrumpí, después quiero que Sí, sí. continúes, perdón que te interrumpí. En México, como tú dices, hay una larga tradición en torno a la muerte. Incluso hay una película de Disney que es Claro, Coco, pues. Ahí nos habla la mucho también de la famosa, muerte. sí, bella, bella. Y bueno, un sinnúmero de situaciones sobre la muerte. Entonces, de pronto la tradición mexicana, como tú decías de esta terapeuta mexicana, y que en México hay una larga tradición, digamos, de la muerte, de un cierto ritual diferente al que tradicionalmente nosotros lo vemos. Y ahí te interrumpí. Quería hacer esas pequeñas puntualizaciones para que continúes. Disculpa que te he interrumpido en torno No, 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 cómo a no. México, a México, y a esta Mi- estructura que estás trayendo tú. Sí, sí, no. Cuando veas tú, Elvis, ahí me vas cortando también como para ir haciendo aclaraciones. Porque estoy emocionado, ¿no? Estoy emocionado de generar este espacio, de que se empiece a hablar de estos temas, de escuchar a personas de otras naciones, de otras culturas, porque eso es lo que nos abre la mente, ¿no? Si uno está en una cultura, te dan una pauta y eso está impregnado en nosotros. Entonces, oír a una persona mexicana que empiece a hablar de otras cosas, como que empiece a compartir su noción existencial sobre el tema, muy interesante. De un argentino. Los argentinos también tienen una buena visión dentro de la terapia y dentro de la visión humanista y de la muerte. Hay una escuela que se llama El Faro. Estamos también con una persona del Faro que se incorpora a la formación, digamos, a la propuesta que estamos haciendo, ¿no? Y desde la visión del ego también se va a ser, va a ser tratada la muerte. Es decir, vivimos ciclos de muertes aquí en vida. Entonces, también va a haber esa visión de morir Claro, en vida, es ¿no? que tenemos, a ver, en nuestra vida morimos bastantes veces. O sea, yo personalmente he ¿Cuántas muerto, veces, señor Elvis, usted? estoy hablándote simbólicamente, ¿sí? Ah, sí. Uno muere muchas veces en la vida. Claro, pues mueres cuando, por ejemplo, fallece por ejemplo, en mi caso, mi abuelo a los 6 años, y desde ahí yo también tuve un proceso de existencial fuerte que me llevó a muchos de estos temas. A mis 6 años fallece mi abuelo y comienzo a tener todas unas experiencias místicas que algún rato lo contaré. Ese es otro tema largo y una cierta comunicación con mi abuelo, aunque bueno, para la psiquiatría clásica, para la medicina clásica, de pronto pueda verse como que este tipo tiene esquizofrenia o algún tipo de trastorno, pero Claro. evidentemente desde mis 6 años yo me comunico con mi abuelo de una manera diferente, de una manera Ujú. diferente. Y desde Bien. ahí, por supuesto, he indagado todo. Entonces, ese fue mi primera muerte, mi primer contacto de niño con la muerte. Y de ahí uno va teniendo muchas muertes. Tienes a una novia que le quieres mucho y de pronto mueres porque murió al lado tuyo. De pronto, una profesión, como el fútbol, por ejemplo, en mi caso, quería ser Ujú. futbolista profesional y de paso tienes un cuñado futbolista
que nos pateábamos duro con el Vinicio Durazno, con el Vini. Entonces, uno muere cuando también quiso ser futbolista profesional y de pronto tuve que tomar otro camino, que fue la psicología, que fue los estudios, y uno muere en esa parte. Entonces, yo creo que todas las personas sí tenemos esas muertes en vida, digamos así. Y Claro, hay hasta como como pérdidas, ¿no? pues son pérdidas y son duelos y son muertes que nos van preparando para la gran muerte ya de nuestro cuerpo. Muerte entre comillas, porque bueno, los que Claro. más o menos estamos en otra línea, creemos que, y no solamente creemos, vivimos que hay otras cosas más allá del cuerpo físico. También. Entonces, sí quería también entablar estas puntualizaciones y justamente acotar lo que tú estás diciendo. Realmente hay muchas muertes que tenemos en nuestra vida. Entonces, Ujú. Tal cual. Entonces, todas esas nociones van a ser tratadas y van a ser habladas por personas que han ahondado el tema. Y es interesante, ¿no? Entonces, que van a haber varios instructores que cada uno va a corresponder en su tópico. Y si algo tenemos desde Pascana es que no sea solo una simple información, sino que haya un trabajo interior. Es como un ejercitarse para ver esto que tiene que ver conmigo, ¿no? Esto que tiene que ver conmigo, esta información. Entonces, invitar a las personas, por supuesto, a las que desean trabajar consigo mismos del tema, incluso que están afrontando alguna pérdida, un duelo, o en su vida sienten un deseo de conocer, de tener una mayor comprensión de qué es esto de la existencia, ¿no? ¿Qué es esto de la espiral como vida-muerte? Por eso pusimos la espiral también que le has dicho tú, ¿no? Ahí viene algo, se pierde, nace otra cosa, tiene su punto y luego deviene otra, en fin, constantemente. Está interesante por ese lado. chévere, Javier. Entonces, amigos y amigas, pilas con este curso realmente impresionante de Javier. Especialmente, yo diría que sí les da, o sea, si bien muchos, de pronto esta formación que tú estás desarrollando, estos cursos que tú estás desarrollando, si bien necesitamos mucho los psicólogos, y es muy importante que muchos psicólogos clínicos, bueno, quizás los mismos sociales, los educativos, los organizacionales conozcan esta parte de la tanatología, porque es toda una ciencia la tanatología, ¿sí? La thanatos es un mito griego, que es la muerte, y en torno a la tanatología es la ciencia o la filosofía o el arte de la muerte. Y justamente Javier está promoviendo este curso que es muy importante y especialmente a los amigos médicos, ¿sí? Yo creo que hace un momento tú abordaste el tema de los médicos. Y sí hago un llamado a muchos médicos que son muy apáticos a veces a estos temas, que son muy racionalistas, muy materialistas, muy organicistas, de pronto así como que yo creo que especialmente con ellos hay que trabajar mucho, con los médicos que siempre que están en emergencias, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Y ahora que estamos en el COVID, ¿sí? ¿Cuántos trastornos psicológicos, físicos y hasta muertes de los mismos médicos, enfermeras que están en los laboratorios atendiendo a los pacientes con COVID? Entonces, de pronto, el tema de los médicos, sean psiquiatras, sean generales, sean cardiólogos, oncólogos, lo que sea, yo creo que es importante los temas de la tanatología y de la ciencia de la muerte. No sé, Javier, ¿cómo le ves? Yo creo que el tema de los médicos sí es importante. También, Claro, es muy, muy importante. Y desde ahí se tiene que hacer una revisión también a la formación que están teniendo los médicos, incluir en sus currículums, en su formación también el tema, tratar el lado humano del médico. Estamos mucho por hacer, ¿no? Cuando vemos al médico, como bien lo has mencionado, materialista, centrado en la ciencia, en el artículo académico, en el hacer por hacer, sin una mística, sin una vocación, sin un sentido de aprecio hacia el paciente, hacia su juramento. Entonces,
qué importante sería, ¿no? Qué importante sería. Vemos que los médicos, em, bueno, no sé, están a lo mejor muy ocupados. Estos temas todavía los ponen fuera. En general, hay muchas personas que temen acercarse a estos temas, pero así como los médicos, hay otras profesiones que también necesitan, aquellas que están en el ámbito social, del acompañado, enfermeros, enfermeras, geriátricos, ¿no? También es como necesario. Pero hay que hacerlo urgente, dicen, hay que hacerlo urgente. Entonces, sí, está bueno detenerse en ese sentido. Este evento por el que hemos estado pasando, fuerte, duro, eh, necesario para plantearse, a ver, me detengo, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? Ir hacia ello, ¿no? Entonces, justamente en esta época, por eso es que también se decidió sacar este curso. Y nada, veamos esa acogida. También desde esta óptica oriental, ¿no? De poner las expectativas a un lado. Sabemos que es necesario que se hace un esfuerzo cuando se convoca todo este grupo de instructores, pero que ahí la respuesta va a ser la que va a ser. Claro, Y, sí, sí, sigue nomás, te interrumpí. ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Con los que estén ahí, nuestra entrega, para eso uno sabe que va, incluso para los pocos que se animen, para ellos va. Ujú. Justamente por eso es importante, porque de pronto quizás a veces no va a la masa, digamos así. Como los Ujú. talleres, por ejemplo, que tú hiciste le trajiste tú ¿cómo se llama? Al Germán, ¿qué apellido es? Almeida. Germán Almeida, ¿sí? Y con él trabajamos y yo tuve la oportunidad de ser esa. Por eso digo, Javier ha sido mi psicoterapeuta, ¿sí? Eh, si bien por un lado también conversando, pero sobre todo por los talleres, ¿sí? Los talleres. En ese sentido, Javier, yo te reconozco a ti porque tú traes a gente que está en esta onda, tú también das talleres, también traes a otra gente, haces esos vínculos. Imagínense lo que es traer a nivel internacional gente de México, de Colombia. Realmente estás haciendo un gran esfuerzo para que maneje estos temas y por supuesto invitarles a cualquiera, ¿no? Es abierto, es abierto y mucha gente que, por ejemplo, tiene que acompañar a adultos mayores, como tú mismo acabas de decir, que ya están en su lecho de muerte, gente que de pronto está con cáncer, etcétera. Pero no solamente a eso, porque la muerte nosotros la entendemos como la muerte solamente lo físico, pero simbólicamente, psicológicamente, mitológicamente, todos tenemos muchas muertes a lo largo de nuestra vida y como les decía anteriormente, estas muertes, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, que prácticamente el COVID lo que nos ha hecho es mirar la muerte más de cerca. Si antes la veíamos medio lejana, ahora la estamos viendo más de cerca. Y esos miedos que genera la muerte, pues evidentemente ahí hay todo un tema emocional que hay que gestionar. Entonces, Javier, muy importante agradecerte. Ya creo que estamos medio pasaditos un poquito de la hora, pero yo agradecerte mucho por tu presencia, por hablar de estos temas. Yo creo que, espero que no sea ni la primera ni la última, porque tú siempre promueves cursos diferentes, alternativos, en ese sentido eres bien innovador, gestionas diversas temáticas que comúnmente no se lo ve acá, no se lo ve, y que a mí personalmente me ha servido mucho. No sé si tus últimas palabras cuáles serían y pues tu mensaje, algo que quieras acotar para ya culminar y, y proponer este video también en las redes sociales. Bueno, agradecerte, Elvis, por supuesto, por la oportunidad, felicitarte por estos espacios en los que buscas generar también espacios de conciencia, de diálogo, de una interacción con las personas en una variedad de temáticas, porque en eso estás. Y nada, motivarles a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo,
a buscar el reino de Dios adentro, ¿no? Cuando uno mira adentro, despierta, decía Jung. Y es así, hay que despertar trabajando en el interior. Esa es la motivación para los que nos están observando. Mi cariño, mi aprecio de ti y con todos mis saludos. Chévere, Javier, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para tu familia, para tus guaguas, para tu esposa, Anita, no es Anita, ¿cómo es? Es la... Anita, Anita, Sí, sí. Anita Cristina, claro. Claro. Para tus padres que están ahí en las redes también, pues les mando un afectuoso saludo. A ti y agradecerte, ha sido Javier Alberto Muñoz Astudillo, ¿sí? Amigos y amigas que nos están escuchando, psicólogo clínico, repito nuevamente, docente de la UDA, de psicología clínica, fundador de este gran centro espiritual, de este gran centro de la psicología transpersonal humanista, que se denomina Pascana, que está ubicado junto al Puente Roto. Ustedes pueden buscar el centro Pascana en las redes sociales también. Y agradecerle al Javier por esta conversación muy amena, de pronto otra vez con un cafecito, con una cervecita, si te gusta un poco, sin irnos a los excesos, siempre una cervecita algún rato. Incorporaré el tema de la cervecita o un pequeño draque, sin los excesos, por supuesto, a las personas que nos gustan, o un cafecito en último caso. Ha sido una tertulia, Javier, nos hemos hecho terapia mutuamente de pronto. Sí, lindo, lindo. Un buen compartir. Sí, agradecerte, pues, y estamos en contacto, amigos y amigas. Vean, síganos en las redes sociales como Elvis Orellana Espinosa. Ahí estoy colocando este video y también en YouTube me pueden buscar como Elvis Orellana Espinosa, también en YouTube, donde que ahí estamos cargando estos videos. Eso ha sido todo, pues muchísimas gracias, Javier. Estamos en contacto, amigos y amigas. Pasen muy bien y espero que esto les sirva para generar conciencia.